Bueno, hermanos, buenas tardes para todos. Estamos comenzando la última sección de esta campaña que tiene que ver un poco más con responder inquietudes, responder preguntas. No sé si se han podido repartir las tarjetitas. Bueno, vamos a hacerlo a mano alzada entonces. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas que ustedes puedan tener y también algunas preguntas que recibamos a través del chat de los hermanos que nos están viendo, ¿sí? Lo que vamos a pedirles, se lo voy a pedir tanto a los que van a responder como a los que van a preguntar, que seamos lo más precisos posible para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas posible, ¿sí? Si tenemos preguntas para compartir ahora, para hacerle a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, sobre temas obviamente que tienen que ver con la Biblia, con el espíritu de profecía, con temas de actualidad o lo que fuera, le vamos a pedir que levanten la mano y le vamos a dar la palabra para hacer las preguntas. Y después vamos a pedir que respondan de la manera más breve posible también aquí a los muchachos para que le demos lugar también a otras personas, ¿sí? Así que si alguien tiene una pregunta que quiera hacer, este es el momento para hacerla. Vamos a orar, está bien. Vamos a hacer una oración primeramente. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias por todas tus bendiciones y te rogamos en esta hora que nos dirijas en este segmento. Sabemos que muchas veces hay inquietudes, sabemos que muchas veces hay cosas que nos cuestan comprender. Si es que de alguna manera tú quieres hablarnos en esta tarde, danos la sabiduría, danos las palabras, recuérdanos los textos y también a los hermanos que quieran preguntar, que en este momento tú le puedas aclarar a través de tu palabra. También a los hermanos que están mirando, lo ponemos todo, Padre, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bien, mi esposa está allí, está adelante. Aquellos que deseen hacer preguntas, ella puede acercarse y entregarles una hojita, ¿sí? Por aquí hay. Levanten la mano para que pueda verle bien, no hay mucha iluminación en el público, así que eso es, gracias. Y Sara también nos está colaborando. Me habían hecho llegar una pregunta, ¿sí? Y bueno, vamos a saludar a nuestros hermanos en Moyobamba, de manera especial nuestro hermano Jan, ¿sí? Allá en Moyobamba, bueno, entre Moyobamba y Rioja vive nuestro hermano. Un saludo grande para él y fortaleza también en el Señor. Está pasando situaciones difíciles por cuestión de la fe, por cuestión de su fe. Y muchos de los que estamos aquí entendemos cuando nos expresamos de esta manera, ¿sí? Él nos pregunta la relación que existe entre lo que es la Trinidad y el espiritismo. Esa es la pregunta que hace nuestro hermano Jan y bueno, quisiera él escuchar una respuesta, ¿no?, de esto. Ok, ¿alguien quiere empezar respondiendo esta pregunta? Entre la Trinidad y el espiritismo. Solamente para compartir que en 1903, en la carta 56, cuando la hermana White escribe a Kellogg, ella le dice a Kellogg que él estaba destruyendo la personalidad del Padre y del Hijo a través de ideas espiritistas con el templo viviente. Ahora, en unas cartas anteriores que a ella le llegó de parte de los líderes de la conferencia general, Kellogg se estaba escribiendo con uno de los líderes y él admitió que él estaba creyendo ahora en la Trinidad, que él creía en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y durante esa época se entendía que la creencia trinitaria tenía un fondo espiritista, ya que ponía al Espíritu de Dios, o en este caso primeramente fue a Dios y después al Dios Espíritu Santo, en las cosas de la naturaleza, ¿verdad? En los árboles, que ahí es donde sale el panteísmo. Entonces, cada vez que se estudia las raíces de la Trinidad, ya sea desde el tiempo del concilio de los padres de la iglesia en Nicea, hasta en el principio cuando es introducido en la iglesia adventista,
lo que es el panteísmo y la Trinidad van muy de la mano. Una cosa te conlleva a la otra. No hay forma de evitarlo. Y obviamente entra mucho lo que es el triteísmo y por ahí hay sus variaciones con respecto a ese tema. Ok, no sé si alguien más quiere agregar algo sobre el espiritismo y la Trinidad. ¿Quién dice que existía esa relación entre el espiritismo y la Trinidad? Era la misma señora White. Y la señora White, nosotros sabemos que era una profeta de Dios. Y los profetas reciben inspiración de Dios. Por lo tanto, si ella lo dijo, que esa doctrina que estaba presentando el doctor Kelo del templo viviente, o sea, que Dios estaba representado en la naturaleza, era espiritismo y que estaba relacionada con la Trinidad. Sí. Bueno, si nosotros vamos al origen de la Trinidad, sabemos que viene de Babilonia. Y los dioses de Babilonia que tomaron el lugar de la Trinidad, perdón, que la Trinidad tomó el lugar, son los dioses que menciona la misma Biblia. Por ejemplo, Nimrod aparece en la Biblia, Marduk, que es el patrono de Babilonia, Tamuz, que es el hijo de Nimrod, pero también aparece Simirami, que es la diosa Istar, que es Astarte, que aparece también en la Biblia. Y Israel llamaba a estos dioses Baales, que son señores en plural. Y dice: Señor, nos hemos apartado de ti, hemos seguido a los Baales y a la diosa del cielo. Si nosotros vemos cómo se formaron estos dioses, por ejemplo, Semirami, que es la diosa Istar, ella dijo que cuando murió Nimrod, su espíritu bajó. Tuvo relaciones con ella y tuvo Tamuz. Eso es espiritismo. Y el mismo Ezequiel 8, mujeres de Israel endechaban a Tamuz. Y Tamuz es un dios falso, por lo tanto estaban practicando el espiritismo. Y por eso que la Trinidad tiene una relación muy íntima con el espiritismo, porque no es la realidad del Dios verdadero, como es el Padre y su Hijo, sino que es adoración a dioses que vienen netamente de Babilonia. ¿Y cómo es la raíz? ¿Cómo se originó? Con la creencia de que el espíritu había bajado y había tenido relaciones con esta mujer. Y eso es netamente espiritismo. Muy bien, sí. Quería hacer también una conexión de esta pregunta con lo que es la veneración, como se le llama, a María, ¿no? María es conocida como la Madre de Dios, ¿no es cierto? Y de esto se estuvo comentando también en uno de las exposiciones. Y por ser, no se le dice que es la madre del Hijo de Dios, sino que es la Madre de Dios, poniendo por encima inclusive, ¿no? A María, ¿por sobre quién? Por sobre Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay un sentido espiritista en este asunto, puesto que conocemos que la Madre del Salvador, cuando Él se hizo hombre, María, ella descansa en el Señor. Ella descansa en el Señor y está esperando el regreso de su Señor y de su Salvador, Cristo Jesús. Sabemos nosotros este asunto, pero al hacer parecer o presentarla como la Madre de Cristo y como que está viva porque hay que comunicarse con ella a través de rezos y cosas, ¿no? Peticiones, pues aquí hay un sentido también espiritista del asunto. ¿Qué menciona la palabra acerca de estas cosas? Que son demonios quienes hacen parecer a nuestros seres queridos que ya pasaron al descanso. ¿Sí? Entonces, hay aquí presente también, junto con el espiritismo, la adoración a los demonios. Hace mucho tiempo, en una escuela sabática se comentó el asunto acerca del Espíritu Santo. Yo tendría 19 años aproximadamente, o 18 años, y recuerdo al Espíritu Santo como la parte femenina de Dios. Y eso abre un espacio grande para que la persona de María como la Madre de Dios encaje justamente aquí. ¿Por qué? Porque ella también es presentada como intercesora. Es presentada como intercesora. Entonces, una cosa lleva a la otra, un engaño lleva a otro, una mentira lleva a otra mentira y aún más grande. Así que de manera
sigilosa dentro de lo que es la Trinidad se está introduciendo el asunto del espiritismo o espiritualismo, como se encuentra esta palabra en los escritos de la sierva del Señor. Muy bien, muchas gracias por las respuestas. Voy a hacer una más del chat, porque creo que ya se están juntando las últimas preguntas ahí de los hermanos que están presentes, que dice, el Padre y el Hijo es el usuario, y dice, según la Biblia, ¿las fiestas están abolidas? No sé quién quisiera responder o por lo menos dar algún punto de vista sobre eso. ¿Cuál es la pregunta? Según las Escrituras, si las fiestas están abolidas o no. Según la Biblia, ¿las fiestas están vigentes o están abolidas? Esa sería la pregunta. ¿Alguien quisiera, pastor? Hermanos, el santuario y la fiesta, que eran 7, es el mapa que indicaba el proceso del plan de la salvación. El santuario y la fiesta es el evangelio en símbolo. Por lo tanto, la Pascua, la primera fiesta, se celebró en la cautividad. ¿Estaba Israel en Egipto, sí o no? Y Dios mandó a preparar el cordero, y nosotros sabemos que con su sangre pintar los dinteles, los postes, comer su carne asada, no quebrar los huesos, comerlo con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ahora, esa Pascua se celebró en Egipto el 14 de Abib o Nisán. Ahora, eso, de ahí en adelante, Israel iba a celebrar cada año en esa misma fecha la Pascua. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Cordero de Dios muriera el 14 de Nisán en el año 33. 33 y medio, ¿no? Ahora, pregunto, esa fiesta ya cumplió su cometido. Luego viene la fiesta ¿de qué? De los panes sin levadura, que no es otra cosa que representa el reposo de Cristo en la cruz, y después el día siguiente venía la fiesta de la primicia, que se recogían gavillas en diferentes lugares del campo, del trigo y la cebada, y se recogían y simbolizaban la resurrección de Cristo, pero junto con la resurrección de Cristo resucitaron ¿qué? Muchos santos ese primer domingo de la resurrección después de la muerte de Cristo. Ya eso se cumplió. Y así luego viene la fiesta ¿de qué? Del Pentecostés, que se cumplió ¿cuándo? 50 días después de la muerte de Cristo. Pero nosotros esperamos ¿qué? El gran Pentecostés de los últimos días, que Joel lo profetizó y que Apocalipsis 18 nos habla que se derramará el Espíritu Santo y la tierra será alumbrada. Luego viene la fiesta de las trompetas, que comenzaban el 7º día del mes de Tisri. ¿Qué anunciaban esas trompetas? Que se acercaban en el día 10 del mes de Tisri. O Etamín, vendría ¿qué? El día del juicio, el día del Yom Kippur. Y había que prepararse. Quien no se preparara, quien no estuviera listo, quien no estuviera arrepentido, ¿era qué? Cortado. Era un día de humillación, era un día de reposo, que no se podía trabajar, era un día de ayuno para que la mente estuviera ¿cómo? Clara, para que todos estuvieran ¿qué? Allí con sus cuentas arregladas. ¿Por qué? Vendría ¿qué? El día del arreglo de cuentas, y el que no haya estado de acuerdo con su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus amigos y con Dios, sería cortado. Y ahora viene, todas esas fiestas, hermanos, ya se cumplieron. No hay por qué celebrarlas como motivo de salvación. Ya esas fiestas cumplieron su símbolo, porque se cumplieron ¿en qué? En la vida de Cristo. ¿Cuándo? En el 1844 sonaron, en el 1833 con Guillermo Miller, cuando comenzó el mensaje Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, se sonaron esas trompetas que anunciaban que venía el día del juicio, 1844, 22 de octubre.
Ahora, hermanos, falta una fiesta. La fiesta de otoño. La fiesta otoñal de las cabañas, que se celebraban una semana después de la fiesta de ¿qué? Del juicio del Yom Kippur. Ahora, esa fiesta simboliza la segunda venida de Cristo. ¿Ve? Cuando el pueblo después, escuchen, de estar agradecido a Dios por la cosecha del aceite, del vino, de la avena, del centeno, del trigo, ¿no? Pero lo más importante, había pasado el juicio y ellos quedaron ¿qué? Vivos. Y ahora, como quedaron vivos y habían recibido las bendiciones, ¿no? de las cosechas, iban a habitar durante una semana en cabañas, alabando a Dios, glorificando a Dios, honrando a Dios. Si alguno quiere celebrar la fiesta como un motivo de recordación, bueno, que lo haga. Pero ahora, si usted quiere celebrar una fiesta que todavía está en el futuro, celebre las cabañas, porque esa no se ha cumplido. Esa se cumplirá en el otoño, septiembre, octubre o noviembre, porque esa fecha caía en ese tiempo. Y si Cristo cumplió en su ministerio todas esas fechas en el tiempo indicado, quiere decir que la última fiesta que está por venir, que usted si quiere la puede celebrar, porque está recordando que Cristo viene y viene pronto a llevarnos al hogar celestial. Así que si quiere celebrarla, puede hacerlo. Gracias, pastor. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre la fiesta. Por favor, puntualito. No sé, si es puntualito. Yo les pregunto, queridos hermanos, bueno, antes de hacer la pregunta, la sierva del Señor destaca dos cosas puntuales como lo que es la ley ceremonial. Y ella menciona en relación a la ley ceremonial que fue clavada a la cruz, dicho sea de paso, y lo relaciona con sacrificio y sacerdocio. Así que el símbolo que se cumplió con la muerte de Cristo y lo que se clavó a la cruz de Cristo fue justamente el símbolo, porque ahora venía el tiempo de la realidad. ¿Cuál era el tiempo de la realidad? Era Cristo. Cristo era el tiempo de la realidad. Ahora, habiendo dicho esto, hago una pregunta. ¿Tenemos sacrificio y derramamiento de sangre vigente? Miren, y piensen bien lo que estoy preguntando, ¿sí? Por favor, esto sí es tema de salvación. Esto, En los rituales, no. Eso en es. ritual, no. Eso es. En Cristo sí. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, sí hay derramamiento de sangre vigente. No del símbolo, no del animal, ¿sí? Sino de quién? De nuestro sumo sacerdote, que entró ¿con qué? ¿Con qué sangre? Con su propia sangre a ministrar en el santuario celestial, aquella sangre que te lavó a ti en este 2024 y me lava a mí en este 2024 de mis pecados. Esa es la sangre vigente, la real, la de Cristo. Así que sí hay sangre vigente, la de Cristo. Pregunto, ¿hay sacerdocio vigente? El símbolo se cumplió, por supuesto que sí, pero sí hay sacerdocio vigente. ¿Quién? El perfecto sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, sacerdote de la orden de Melquisedec. Voy a leer un versículo y con esto voy a terminar esta parte, porque esto yo creo que va a abrir la mente para poder contemplar el tema de las fiestas, su vigencia o no para muchos, considero. Lucas capítulo 22, versículo 16. Cristo habla de su cumplimiento. Mucho se ha hablado de que ya se cumplió todo eso en la cruz de Cristo. Y ya hemos clarificado con lo que acabamos de comentar y con las preguntas que les he hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que se cumplió? ¿Sí? El símbolo. ¿En qué cosa? Sacrificio y
sacerdocio, porque ahora es la realidad, está oficiando, que es Cristo Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 16, miren que dice: porque os digo que no comeré más, las palabras de Cristo, de ella, la Pascua, ¿sí? No va a comer más de la Pascua hasta que se cumpla en el reino. A ver, ¿lo están leyendo? ¿Estamos con nuestras Biblias, hermanos? No esperen que, no crean en el hombre, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla. La Pascua tiene que cumplirse ¿dónde? ¿Dónde? A ver, alguien con su Biblia abierta y que me lo diga, y leyéndola. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bueno, tenemos ya todas las preguntas de los hermanos. Hay muchas preguntas, están bien sintéticas, así que vamos a tratar de responderlo lo más rápido posible. Una pregunta que se repitió por lo menos 2 veces dice: hermanos, ¿qué pasa con los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sería necesario que volvamos a bautizarnos? Esta pregunta está repetida un par de veces, así que le agradecería si alguien quisiera dar su respuesta con respecto a esto. No sé si alguien tiene el deseo de hacerlo. Sí. Solamente un pequeño comentario. La hermana White creció siendo metodista. Cuando conoció el movimiento milerita se bautizó. Y cuando el movimiento milerita se convirtió en el movimiento adventista, se volvió a bautizar. Ella declara más de 7 veces en toda su vida que aquel que sienta la necesidad de ser rebautizado, que lo haga y que nadie se interponga. Si ustedes sienten la necesidad de que tienen que ser rebautizados porque ustedes fueron bautizados con un concepto de Dios trinitario, con un concepto errado, mis hermanos, la respuesta es sí, rebautízate. ¿Está esto en la palabra de Dios? Sí, si lo desea. ¿Está esto puesto en la palabra de Dios? Vemos nosotros los discípulos de Apolo, vinieron a Pablo y Pablo les preguntó: ¿ustedes saben que existía el Espíritu Santo? Esto es un equivalente a ¿sabes tú quién es el Espíritu Santo? Ellos respondieron no. Hoy en día muchos responden no, no sabemos quién es el Espíritu Santo. Pues por lo tanto Pablo procedió, les explicó a ellos qué cosa era el Evangelio, citó Mateo 28:19, de dónde provenía su comisión, de dónde provenía su autoridad, y los bautizó en el nombre de Jesús y terminó diciendo: reciban el don del Espíritu. Esto está en Hechos de los Apóstoles y también está registrado por la hermana White. Amén. ¿Alguien más que quisiera aportar sobre esta cuestión del rebautismo? Estamos bien. Bueno, tenemos una pregunta acá, que léela si querés. Sí, esta pregunta dice: el Espíritu Profecía afirma que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué importancia tiene la alimentación y la comprensión del Padre y del Hijo? Bueno, verdaderamente el Espíritu Profecía y la Biblia afirman que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles. Para nosotros poder entender qué cosa es la Reforma Pro Salud, es solamente una reforma que se extiende hasta el alimento. Desde el tiempo de Abraham existía una reforma que debíamos hacer en nuestras vidas. Para el tiempo de los pioneros, como ellos estaban comiendo carnes inmundas, no se estaban alimentando de una forma apropiada, la ciencia estaba engañando a muchos con muchas de sus teorías. Dios dio más luz de esta reforma y añadió los consejos del régimen alimenticio. Ahora, ¿qué importancia tienen con respecto al Padre y al Hijo, mis queridos? Dios quiere lo mejor para ti. Estamos viviendo en un mundo donde la comida es sintética. Estamos viviendo en un mundo donde las carnes están enfermando. Estamos viviendo en un mundo donde la ciencia está matando a las personas en vez de salvarlas. Entonces, ¿qué correlación tiene el mensaje de los 3 ángeles, la Reforma Pro Salud y la verdad del Padre y el Hijo? La siguiente: el mensaje de los 3 ángeles nos declara a nosotros quién es Dios, el juicio que ha llegado y la hora de su juicio que está por terminar. Este juicio está llegando a la tierra, el fin de la gracia está llegando, y el pueblo de Dios tiene que estar preparado para la última gran crisis. Si nosotros no nos estamos alimentando de la mejor forma posible, nuestra salud va a sufrir, y si nuestra salud sufre, no vamos a poder hacer esto de una forma apropiada y con todas las fuerzas. Aparte del hecho de que se nos abren muchas puertas para poder predicar la verdad cuando extendemos la mano de amor y de cariño que Cristo extendió a las personas. ¿Cuál fue el ministerio de Cristo? Sanar a las personas, no solamente de pecado, sino acercarse, como habíamos dicho en el tema,
Dios siempre se encontró con el hombre donde estaba y ese es nuestro trabajo. Ir a encontrarnos con los hermanos. Las personas están enfermas, están necesitadas. La Reforma Pro Salud nos abre las puertas para nosotros poder predicar el Evangelio eterno. Una cosita que quisiera agregar con respecto a la relación de la Reforma Pro Salud y el mensaje del Padre y el Hijo. La Biblia dice, esto en una sola palabra lo van a entender, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo de... Si no practicamos la Reforma Pro Salud, ¿qué espíritu podemos llegar a tener? ¿No? O sea, ¿estaremos dispuestos o estaremos predispuestos a aceptar al verdadero Espíritu de Cristo? Es algo que es para reflexionar. Dani tiene una pregunta y la respuesta también, si la quieres leer. Sí, como estas preguntas son dirigidas especialmente a mí, las voy a leer y las voy a contestar. ¿El cristiano adventista debe usar remedios naturales para sanar a los enfermos? Sí, pero depende qué enfermedad o qué dolencia. Hay cosas en las cuales hay que recurrir a un profesional. Hace unos meses me sacaron una muela de juicio. ¿Cómo me sacarían una muela de juicio con remedios naturales? O sea, somos seres humanos inteligentes. Dios nos ha dado la inteligencia para saber cuándo aplicar remedios naturales y cuándo recurrir a un profesional de la medicina que me tiene que ayudar. No caer en el uso indiscriminado de medicamentos que pueden ser nocivos y además nunca usarlos de acuerdo a nuestro propio parecer, porque podemos llegar a envenenarnos. Así que seamos cuidadosos en todo lo que hagamos. Y la otra pregunta dice así, ¿debemos esperar al salir al campo hasta que se imponga la ley dominical? Y esto es algo que no toda la gente lo tiene en claro. Hermanos, hay dos cosas que son complementarias, pero no es lo mismo. Salir al campo y huir de las ciudades no es lo mismo. Salir al campo es para encontrarnos con Dios en el ambiente que Él creó. Dios no creó ciudades. Las ciudades es una creación de los hombres. La primera ciudad la creó Caín y le puso el nombre de su hijo Enoc. Sí, la primera ciudad se llamó Enoc. No el Enoc que fue al cielo, sino un Enoc que fue hijo de Caín. Así que no podemos, o digamos de otra forma, es muy, muy difícil encontrar a Dios en medio del asfalto, el cemento, el vidrio y tantas otras cosas que nos obstruyen la visión del cielo y la naturaleza que Él creó. En el campo el 100% es naturaleza, o prácticamente el 100%. Así que salir al campo es una bendición. Ahora, huir se va a tener que hacer en un momento en medio de la ley dominical y Dios quiera podamos huir, porque hay algunos que intentarán huir de las ciudades y no podrán. En el año 2020, ¿pudieron huir de las ciudades? Bueno, Dios permitió eso para que tengamos una vislumbre de lo que ocurrirá. Y la otra pregunta ¿es ahora la última oportunidad o después de ese evento se puede aún salir, después de la ley dominical? ¿Es en ese momento la última oportunidad o después se puede aún salir? Yo como no sé quién la escribió, gracias a Dios no sé quién la escribió, les voy a decir esto. Hermanos, ¿por qué jugar en el límite de los tiempos? ¿Por qué esperar hasta último minuto? Y si en último minuto no podemos salir, el 14 de marzo, que creo que fue cuando se cerró el planeta, mi esposa y yo estábamos de vacaciones en un lugar en las afueras de Buenos Aires, en una isla. Habíamos alquilado una cabaña en una isla y gracias a Dios la isla tenía televisión, la cabaña tenía televisión.
porque estábamos mirando la televisión y escuchamos al presidente de Argentina que dijo, a la medianoche de hoy, era el mediodía, a la medianoche de hoy se cierra el país. Todos traten de estar en un lugar porque se van a quedar mucho tiempo. Y nosotros dijimos, ¿y qué hacemos? En realidad nos vienen a buscar mañana. Pero claro, el dueño de la cabaña también estaba escuchando la televisión, así que vino a buscarnos esa tarde, estábamos listos para salir a toda velocidad, ir hasta nuestra casa y vivíamos a 200 kilómetros de esa isla, en medio del campo. ¿Cuánto tiempo nos dieron? ¿Cuánto tiempo nos dieron? 12 horas. ¿Vas a esperar hasta ese momento? Y si no llegábamos, y si nos quedábamos en medio del camino, si teníamos alguna dificultad, ¿por qué esperar hasta último momento? ¿Por qué el ser humano siempre está posponiendo, posponiendo y posponiendo y posponiendo? Porque en realidad no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos una excusa. Queremos que el hermano Daniel Cúcaro nos diga, espere 15 o 20 años más, por lo menos. Y tenga en cuenta que se lo dijo el hermano Daniel Cúcaro. Amén. Así es. Amén. Gracias, Daniel. Tenemos ahí ya algunas preguntas para contestar listas. Vos tenés, Dani, también, ¿no? Una para contestar. Así que vamos a ir leyéndolas. Dice, un pastor predicó del Espíritu Santo y dijo que en el griego hay dos acepciones para otro. En la traducción al griego se usó la que significa igual a mí y no se usó la acepción diferente a mí. Entonces, igual a mí sería como que si uno si mirara en un espejo y se ve su imagen reflejada allí y esta sería el otro igual a mí. Bueno, yo creo que lo tomó desde Juan capítulo 14, que les digo que si usted quiere saber del Espíritu Santo, lea Juan 14, 15, 16, 17. Cristo antes de ir a la cruz y de partir, Él estaba preocupado por los discípulos, así que le da el de ese discurso y es donde Él más le habla acerca del Espíritu Santo, porque los discípulos no podían entender de que cómo, bueno, el Salvador o el Maestro se va y cómo es que dice que va a estar con nosotros. Y cada vez que Él menciona al Consolador, usted lee los siguientes versículos y Él explica quién es. Por ejemplo, capítulo 14 de Juan, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Saben ustedes lo que significa consolador? Se conoce que en griego es paracleto, ¿no? Pero no es solamente que consuela o que ayuda, es un abogado. Yo les pregunto a ustedes, en la Biblia, ¿cuánto abogado tiene el ser humano? Uno solo. Ahí tenemos una pista, ¿no? Ahora, ¿por qué cuando dice otro? ¿Por qué Cristo dice otro? Yo he escuchado personas que dicen, bueno, Él está hablando en tercera persona, por lo tanto no puede ser Él mismo. Les pregunto, ¿Cristo habló del Hijo del Hombre o el Hijo de Dios en tercera persona? Cada rato Él decía del Hijo de Dios. Cuando vean al Hijo de Dios en las nubes de los cielos, en la gloria de su Padre. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y quién era? Él mismo. Entonces, cuando nosotros leemos los siguientes versículos, ahí entendemos por qué dice otro. Dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive o habita con vosotros y estará en vosotros. Exactamente. Ahora, ustedes pueden ver allí, por eso que yo le digo a veces cuando yo enseño la palabra, les aconsejo siempre a los hermanos, lean el contexto. No se quede solamente con el versículo y digan, bueno, sí, ahí dice ese versículo. No, lea el contexto porque Cristo explica luego quién es. Y luego ese versículo allí inmediatamente dice, porque habita con vosotros, habita con, por ejemplo, Yeser habita conmigo. Él está presente aquí, ¿no? Yo lo estoy viendo. Él actualmente está conmigo. Pero Cristo le promete y dice, estará en vosotros.
O sea, las dos naturalezas de Cristo. Cristo humano estuvo con los discípulos más de 3 años y medio. Ahora dice, estará en vosotros. ¿Cuándo ellos recibieron a Cristo como Espíritu? En el Pentecostés. En Hechos 3, el último versículo, creo que es el versículo 26 o el versículo 27, dice que el Padre levantó a Cristo y lo envió. El mismo Pedro. Porque dice que los judíos estaban impresionados que cómo estos hombres hacían esos milagros, cómo levantaban estos paralíticos, y Pedro comienza a relatar el por qué y dice que era por Cristo que ustedes crucificaron. Entonces dice, y para vosotros Él lo envió, dice, lo levantó y lo envió para que lo bendijera. Entonces seguimos leyendo. No os dejaré huérfano, volveré a vosotros. Hermano, ¿quién es el otro consolador entonces? El mismo Cristo. Dice, no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a vosotros. Estoy con vosotros como humano, porque Cristo tiene naturaleza humana, ahora vendrá con su naturaleza divina. Ahí también dice la hermana que en Isaías dice, yo soy vuestro consolador, que es Jehová. Entonces, no se quede con el versículo, no lo saque del contexto, siga leyendo el contexto, y cada vez que Cristo menciona, usted se va a dar cuenta en estos capítulos que Cristo da descripciones. Una pregunta relacionada. Gracias, sí. También con Juan capítulo 14, ¿no? El versículo 16, hablando del otro consolador. Bueno, ya hizo una buena declaración nuestro hermano Daniel. En Juan capítulo 17, Cristo ora, ¿no? Para que así como Él está en el Padre y el Padre en Él, pues nosotros también estemos en Cristo y Cristo en nosotros, ¿no es cierto? En primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 13, menciona, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. O sea, es el cumplimiento, ¿sí? de la oración de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sabemos? En que nos ha dado de su Espíritu. ¿Quién nos ha dado de su Espíritu? Aquel que tenía el sueño, aquel que tenía el deseo de estar, y no solo el deseo, sino que prometió en Juan capítulo 14 que estaría con nosotros. Y no solo con nosotros, sino en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo sabemos entonces que esto es una realidad? En que Él, el que nos prometió, en que tuvo el deseo, el que oró pidiéndole al Padre esto, pues nos ha dado su Espíritu. ¿Sí? Este es el Consolador. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice, y así está escrito en el contexto del primer Adán y el segundo Adán, ¿no? Y sabemos que el primer Adán, bueno, es la creación de Dios, el segundo Adán es Cristo. Dice, y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, un espíritu vivificante. Esto es lo que es Cristo para nosotros. Un espíritu vivificante. ¿Sí? Nos ha dado a su espíritu. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Los versículos 16 y 17. Bueno, sabemos que en contexto de estos versículos está que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Pero miren lo interesante que menciona estos versículos 16 y 17 acerca acerca de la declaración, ¿quién es ese otro consolador? 1 Corintios 6, 16 y 17 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es hecho un cuerpo con ella? ¿Sí? Un cuerpo. Génesis capítulo 2 dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Sí? El que se une con una ramera, en este caso menciona, dice, un cuerpo es con ella. Qué interesante lo que viene a continuación, versículo 17. Pero el que se une al Señor, y esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, según el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, Jesucristo es el Señor. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es. Un espíritu es con el Señor.
uniéndonos con alguien de nuestra misma naturaleza, somos un cuerpo con esa persona de nuestra misma naturaleza. Pero qué interesante que uniéndonos a Cristo, somos un espíritu con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, el postrer Adán, es un espíritu vivificante. Y el asunto vivificante, queridos hermanos, no solamente tiene que ver con el dar vida, sino con el devolver la vida. Y esto va a ocurrir justamente, ¿no?, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y Él llame del descanso a todos aquellos que durmieron en Él. Permíteme, porque hay una pregunta que dice que si hay algunos textos más que hablan del Espíritu Santo. ¿Tú terminaste? No, pero ¿esto está en relación a esto? Sí. Ok. Entonces, hay textos bíblicos que comprueben de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Así, hay el que hace la pregunta, bueno, los textos que él ha mencionado concuerdan con la respuesta de esta pregunta. Además, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, que se ha predicado aquí mucho en esta semana, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Y Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice, por cuanto sois hijos, Dios enviará a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Respondida esa pregunta? Amén, alabado sea el Señor, el cual clama, Abba Padre. Es el Espíritu en nosotros que clama, Abba Padre. ¿Y eso qué significa? Que el Espíritu llama Padre ¿a quién? Al Padre, justamente, ¿no? Y esto liguemos al mensaje que dio nuestro hermano Daniel Cúcaro el día de hoy. Dios no miente, ¿sí? La palabra de Dios no miente. Si Cristo llamó Padre a Dios, es porque es así. Si el Espíritu es el que clama, Abba, Padre, es porque es ¿quién? No hay padre sin hijo y no hay hijo sin padre. Quería mencionar Hechos capítulo 3, versículo 26, que nuestro hermano Daniel primera, y con ese versículo cierro esta parte. Hechos 3, 26, que para mí es un versículo muy importante en el tiempo del derramamiento primero del Espíritu Santo. Menciona, a vosotros primeramente, Pedro dijo, a vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, ¿sí?, le ha enviado para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. O sea, Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Cristo es resucitado por el Padre, asciende al cielo. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice el texto bíblico? Que el Padre, ¿qué hizo? ¿Qué? Lo envió. ¿Para qué? Para bendecir, al convertirse cada quien de su maldad. ¿Y quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Es el Espíritu de Dios. Es el Padre enviando a su Hijo para conducirnos a un arrepentimiento sincero. Ahora, y más allá, ¿no?, a los escritos de la sierva del Señor inspirados también, en más de una ocasión la sierva del Señor menciona que el Espíritu Santo es Cristo. Ese otro consolador resulta siendo esa otra manifestación de Cristo, ¿sí? El humano Cristo Jesús ministrando a la diestra del Padre. Y hay una cita de la sierva del Señor que dice que Cristo viene a nosotros en su divinidad. Viene a nosotros en su divinidad. Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu Santo. Estas son declaraciones inspiradas, escritos de la sierva del Señor. Más de una ocasión las encontramos allí. Gracias, Carlos. Sí. Dale. Aquí pregunta, si Cristo está en el cielo como abogado, entonces en la tierra, ¿quién está? Yo creo que las respuestas ya respondieron eso, ¿no? Quizá agregar un pasaje, Mateo capítulo 28, donde Cristo le dice a los discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente Cristo iba a estar con nosotros, lo dijo también el pastor Cecilio Pérez, Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, evidentemente ahí están las dos naturalezas de Cristo. Cristo humano
no humano caído, pero humano glorificado después de su resurrección, está en el cielo, intercediendo por nosotros en el santuario, mostrando las heridas en sus manos delante del Padre, pero Cristo divino, por medio de su omnipresencia, ¿sí?, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que se lo llama la tercera persona de la divinidad, ¿no?, al Espíritu Santo, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu del Hijo. Es interesante, por ejemplo, cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dice que vio los cielos abiertos y a Cristo a la diestra del Padre. Pero si usted escucha y analiza la conversión de Saulo de Tarso cuando iba a Damasco, ¿quién se le apareció? Él quedó ciego con la luz, él decía, ¿quién eres? Y esa persona, ese ser que se le apareció, dice, yo soy, con las mismas palabras, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano querido y amigo, no es otro, es Cristo Jesús, porque Él es omnipresente, Él participa de la misma naturaleza del Padre Celestial. Viene de otra forma, pero no es otro. Aquí el hermano Jesser ya tiene para responder varias que están relacionadas. Sí, aprovecho tres preguntas que podemos responder como una. La primera dice, ¿la iglesia adventista corporativa está infiltrada por los jesuitas? Muy buena pregunta. Segunda pregunta, quiero saber cómo fue que Cristo fue engendrado si la Biblia dice que el Padre y el Hijo son coeternos. Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿es necesario estar atentos al tiempo en que estamos viviendo? Porque muchos predicadores hablan de que están muy lejanos los eventos finales. Bueno, vamos a empezar rapidito. La iglesia adventista corporativa está infiltrada por los jesuitas. Bueno, hasta ahora no apareció ningún jesuita que haya dicho, hey, yo soy jesuita y me infiltré en la iglesia adventista. ¿Ok? Pero, claro que no lo van a decir, pero hay algo interesante. Esta pregunta dice que la Biblia dice que quería saber cómo es que Cristo fue engendrado si la Biblia dice que el Padre y el Hijo son coeternos. La palabra coeterno no está en la Biblia. La palabra coeterno no está en los libros del Espíritu y Profecía. Pero ¿cómo fue que esto llegó a nuestras ideas o pensamientos si en realidad es una creencia jesuita? Pues ahí tienes la respuesta a la primera pregunta. Ya que en la iglesia adventista estamos usando terminología que no se encuentra escrita en la palabra, ni se encuentra escrito en el Espíritu y Profecía, nos da suficiente evidencia para saber que de alguna forma el vino de la Babilonia se ha mezclado dentro de la iglesia. ¿Fueron jesuitas, fueron masones, fueron Illuminati, fue un loco? No sé, pero está presente el vino de la Babilonia. Con respecto a la tercera pregunta, dice que muchos pastores están diciendo que no es necesario, que los eventos finales están lejanos. Miren, mis queridos, yo quiero terminar rapidito la respuesta. Mateo 24, 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel, prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cuando su Señor venga le haya haciendo así, haciendo el bien. Y rápidamente más adelante entra el clamor de medianoche. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. El problema de la iglesia, en los tiempos de los fariseos, la profecía advirtió que Cristo venía, que venía el Hijo de Dios en la carne, sí lo advirtió, pero ellos creían que quedaba mucho tiempo para eso. Hoy la iglesia está pasando por el mismo problema. ¿Sabes qué es interesante? Martín Lutero en el 1500 creía que Cristo iba a venir en 300 años. No solamente está registrado en el conflicto de los siglos, sino que D'Aubigné también lo registra y también sus propios escritos. Ninguno de los reformadores y discípulos vivieron y predicaron su vida como si Cristo hubiera venido de aquí a miles de años, como sea. Ahora, en Mateo 25 y en Mateo 24, Cristo da una explicación de los eventos que van a suceder antes de que aparezca ¿quién? La venida del Hijo del Hombre. Y cuando Él le habla a los discípulos sobre estas señales, Él les está hablando a la generación que ve estas señales. Y verdaderamente esta generación está viendo esas señales. Que sea de aquí a 5 años, a 10 años, 50 años, no sé. Pero esta generación que se ha levantado a predicar el Evangelio eterno, que se ha levantado a explicar con la palabra la personalidad de Dios y de Cristo, está viendo las señales que Cristo había anunciado. Entonces es importante vivir con el pensamiento de que el retorno de nuestro Señor Jesucristo es muy pronto. El retorno de nuestro Señor Jesucristo es algo serio y debemos de estar preparados porque no queremos que nos tome como ladrón por la noche de sorpresa. El llamado de Cristo siempre a sus discípulos fue velad y orad. Los pastores que les digan que falta mucho para los eventos finales no les están diciendo las palabras de Cristo, velad y orad. Amén, muchas gracias.
Tenemos 3 preguntas acá que son muy similares o están relacionadas. Una dice, ¿algún versículo o alguna cita donde indique que llegará el momento de salir de la organización IASD, o sea, adventista? ¿Elena de White llegó a tomar distancia de la iglesia de su época? Esa es una pregunta. La otra dice, ¿hay alguna profecía que muestre la probabilidad de que la iglesia adventista haga alguna pronunciación oficial reconociendo el error trinitario? Y justamente en el mismo chat nos pone una hermana, hermanos, una pregunta, ¿es verdaderamente necesario separarme de la iglesia corporativa para mantener y defender la deidad del Padre y del Hijo o debemos defender la doctrina en la corporación? Y yo quiero hacer una respuesta muy personal con respecto a esto y puede que mis compañeros aquí no todos estemos de acuerdo con respecto a eso, no lo sé. Pero mi respuesta muy personal, simplemente la quiero dar porque creo que Dios va a guiar a cada ser humano. Primeramente, no hay una profecía puntual que hable de que la iglesia adventista va a reconocer o va a apostatar o va a pasar esto o va a pasar aquello. Pero nosotros sabemos, hermanos, que sin ley dominical, sin persecución, lamentablemente hay muchos lazos con el mundo en la iglesia. Nosotros sabemos que eso es así. Hay una participación activa en el movimiento ecuménico. Imagínense si antes Roma tenía que perseguir y matar a los disidentes y hoy no nos persiguen ni nos matan y ya somos parte del movimiento ecuménico, no hay mucho que decir con respecto a eso. Pero yo nunca, hermanos, y quiero que quede claro esto ya que está saliendo en público, nunca le diría a alguien que salga de la iglesia adventista, ni tampoco le diría, mira, tienes que quedarte, sino que le diría que busca al Señor, que busque en oración, que Dios le va a mostrar, que Dios le va a abrir el camino y va a hacer que sea el camino de Él inevitable. Quiero contar un pequeño testimonio simplemente. Aquí hay un hermano que no voy a mencionar, pero yo le pedí permiso para contar su testimonio. Este hermano hace muchos años me contactó a través de la página. Él estaba pasando por unos momentos muy difíciles, no recuerdo si era depresión o momentos realmente duros, y en ese momento él no tenía con quién estar, él estaba muy lejos, en otro país. Entonces yo le pregunté, hermano, ¿hay alguna iglesia adventista cerca? Él me dijo que sí. Yo le dije, vaya a esa iglesia adventista. Oh, pero si enseñan la Trinidad, no importa, usted vaya a la iglesia adventista y busque a Dios, busque de relacionarse con otros hermanos que quizá le van a ayudar, porque yo estoy lejos y no le puedo ayudar. Este hermano empezó a ir a la iglesia adventista, hasta el día de hoy él va. Y gracias a Dios él está mucho mejor, está muy feliz y gracias a Dios yo lo pude conocer aquí personalmente en estos días. Yo nunca le diría a alguien que deje de asistir a la iglesia adventista. Yo nunca le diría a alguien, salgan de Babilonia como si fuera que si se quedan se van a perder, como lo suelen hacer muchos pastores que les dicen que si se salen se van a perder. Porque hay muchas otras cuestiones que tienen que ver. Babilonia está en la mente y el corazón. Hay que sacarla de la mente y del corazón. Si Dios te tiene en la iglesia para predicar el evangelio y ayudar a otros, gloria a Dios. Si Dios te impulsó por diferentes circunstancias a que no te puedas reunir en la iglesia organizada y tengas que abrir iglesias y grupos en diferentes lugares, gloria a Dios. Ese es mi consejo personal con respecto a eso. No sé si alguien por ahí quisiera agregar algo con respecto a esa cuestión. Tengo 2 manos acá. Rapidito, hermanos. Para aquellos que conocen esta verdad del Padre y del Hijo, una vez que uno lo conoce, uno quiere compartirla. Exacto. Y al querer compartirla, va a contraer consecuencias. Hablando con un hermano esta tarde, yo le aconsejé lo siguiente. Esta verdad del Padre y del Hijo, todos merecen escucharla. Pero si tú llegas a tu iglesia y empiezas a gritar, hey, la Trinidad es babilónica, ¿qué va a pasar? ¿Te van a dar el micrófono? No. Tampoco no estoy diciendo que lo escondas. Pero Cristo dijo, sed mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Estamos llamados a compartir esta verdad. Y nosotros debemos de presentar esta verdad. Nunca negar la verdad, pero ser astutos al presentarlas para no cerrarnos puertas antes de tiempo. Llegará el momento en que nos echarán de las sinagogas. Y dice Cristo porque no conocen al Padre ni a mí. Pero mientras tú estés en una iglesia, si tú no has predicado la verdad del Padre y del Hijo, creo que en cierta forma estaría mal que abandones la iglesia sin compartir primeramente la verdad del Padre y del Hijo.
Nuestra responsabilidad es compartir el evangelio eterno. Así que si tú decides en tu corazón, hey, no quiero venir más a este templo porque verdaderamente en ese templo no está el Espíritu de Dios, no hay problema. Pero antes de irte, cumple con tu misión. Pastor, ¿va a responder ya a las que tiene ahí también? Sí. Ok. Alguien aquí pregunta, ¿es la iglesia adventista de Babilonia? No, no y no. Recuerden, la iglesia no es la organización. La iglesia no es el templo. La iglesia está compuesta por los fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Si yo soy fiel y yo amo a Cristo y obedezco a Cristo y obedezco sus mandamientos, yo no soy Babilonia. ¿Está clara la respuesta? ¿Estamos viviendo la apostasía omega? Sí. Comenzó por los 1900, cuando comenzó una nueva organización, cuando los pilares o fundamentos de la iglesia adventista fueron cambiados y comenzaron libros de nueva organización. Creo que eso está claro. Muchas gracias, Pastor. Yo no sé cuánto tiempo vamos a usar. Tenemos las últimas, creo que 2 o 3 preguntas ahí que tiene Daniel Cúcaro y después tenemos algunas del chat, no sé. Sí. Una pregunta es algo de lo que hablé esta mañana. Dice, ¿qué es el continuo? Y para mejor respuesta tengo el comentario bíblico adventista. Como les dije en Moyobamba, usen esto. Acá está el comentario bíblico adventista y dice así. Continuo sacrificio. Del hebreo tamid, palabra que aparece 103 veces en el Antiguo Testamento y que se usa como adverbio y como adjetivo. Significa continuamente o continuo y se aplica a varios conceptos tales como empleo continuo, Ezequiel 39:14, mantenimiento permanente, 2 Samuel 9:7 al 13, tristeza continua, Salmo 38:17, esperanza continua, Salmo 71:14, provocación continua, Isaías 65:3, etc. Se usa frecuentemente con relación al ritual del santuario para describir varios aspectos de sus servicios regulares, tales como el pan continuo que debía estar sobre la mesa de los panes de la proposición, la lámpara que debía arder continuamente, el fuego que debía arder siempre sobre el altar, las ofrendas encendidas que debían ofrecerse diariamente, el incienso que había de ofrecerse mañana y tarde. La palabra en sí no significa sacrificio, como les dije esta mañana, sino simplemente continuo o regular. En Daniel 8:11, en Daniel 11:31 y en Daniel 12:11 es donde aparece la palabra continuo y tiene el agregado sacrificio. Y acá dice en el Talmud, cuando tambiz se usa en forma independiente, como aquí la palabra se refiere uniformemente al sacrificio diario. Los traductores que agregaron la palabra sacrificio en todas las versiones castellanas de la Biblia, evidentemente creían que los holocaustos cotidianos eran el tema de la profecía, pero no es necesariamente así. Y da algunos ejemplos, ustedes pueden buscarlo en el comentario bíblico adventista, si no lo tienen pueden descargarlo y tienen una explicación mucho más amplia que cualquiera que les pueda dar yo. Y para terminar mi participación acá, leo esta pregunta: ¿quiénes son los 144.000 sellados? Y esta es una pregunta que mucha gente quiere saber. ¿Es literal? No es literal, porque la Biblia dice quiénes son los 144.000 sellados. Son personas fieles que estuvieron dispuestas a mantenerse limpios en medio del barro, en medio de la basura, en medio de un mundo contaminado. Se mantienen limpios por amor a Cristo, porque quieren ser como Él fue. Y por haber tomado esa decisión, el Señor los elige para que den el mensaje final, permanezcan vivos hasta que Jesús venga. Y si son 144.000, son 2 millones, o son 8 personas como las del arca, que las que entraron en el arca, no lo sé y no tiene importancia.
Lo que tiene importancia es que tú tomes la decisión de ser fiel al Señor y formarás parte de los 144.000. Amén. Muchas gracias, Daniel. Hay una pregunta que llegó acá de último momento y que pregunta acerca del sello de Dios, que sabemos que es el sábado, que Dios va a sellar a todos aquellos que guarden el sábado. Y entonces la pregunta es, si en este grupo hubiera algunos que creen en la Trinidad y otros no, ¿cómo sería en ese caso? ¿Es de vital importancia definirse si creer o no en la Trinidad? ¿Tan importante como guardar el sábado santo? Esta es una pregunta interesante. Yo no voy a dar una respuesta absoluta, pero le voy a dar el micrófono también a los hermanos para que puedan responder. No voy a hablar acerca simplemente de los que guarden el sábado en el tiempo final, sino que me voy a concentrar en los 144.000 sellados que mencionó Daniel. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en su frente. O sea, los que fueron sellados con el sello de Dios, que son los 144.000 sellados, dice que tenían el nombre de su Padre y de su Hijo en su frente. Y después dice en el versículo 5 que en sus bocas no fue hallado engaño porque son sin mácula delante del trono de Dios. Esta es una apreciación personal, pero escucho a los hermanos que quieran aportar algo sobre eso. En el tiempo final, aquellos que sean sellados con el sello de Dios no van a tener mancha, no van a tener engaño en su boca. ¿Qué significa tener engaño en la boca? Tener una doctrina falsa. Así que evidentemente hay muchos redimidos que fueron al descanso o que van a ir al descanso sin haber conocido el tema de la deidad y que fueron sellados para Dios. Pero muy probablemente en el tiempo del fin, cuando la gloria de Dios ilumine toda la tierra, cuando el mensaje de salvación sea dado a toda nación, tribu, pueblo y lengua, antes de que venga Cristo, nadie va a quedar ignorante acerca de la verdad y solamente va a haber un grupo que va a permanecer de pie delante de un Dios justo, sin mediador, que van a ser los 144.000, y evidentemente entre ellos no va a haber personas que no conozcan la verdad acerca de Dios. Sí, vos tenías algo y... Sí. Sí, esto termino con esta pregunta. Dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y aquí viene ahora lo que es la pregunta, ¿no? Cuando se refiere a este evangelio eterno, se refiere al Padre y al Hijo, y solo los que acepten esta verdad serán salvos. Dos preguntas. Número uno, el evangelio eterno compone la verdad del Padre y del Hijo. Allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice, y vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno no es un programa. El evangelio eterno es Cristo. El concilio de paz que se realizó entre el Padre y el Hijo es donde se programó que Cristo iba a venir a morir. Eso es ¿qué? El evangelio eterno. ¿Y qué relación tienen con el Padre y el Hijo? Bueno, si el Padre y el Hijo programaron el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo, ahí está el Padre y el Hijo. Temed a Dios y dadle honra. Temed a Dios es obediencia a los mandamientos de Dios. Y debo decirle que hay una cita que ahora no recuerdo exactamente en el Espíritu, en la matutina, el Cristo triunfante, donde dice que el Padre y el Hijo, unidos en el Sinaí, proclamaron su santa ley. Y el tercer aspecto dice que la hora de su juicio ha llegado. Anoche él predicó, donde fue anoche, creo que sí, cuando dice en Daniel que el anciano de día se sentó y luego vino uno como el Hijo del Hombre, los libros fueron abiertos. Quiere decir que el juicio es entre el Padre y el Hijo, y luego la parte final y adorar al Creador, ¿no? Que hizo los cielos y la tierra. Y el Padre y el Hijo estaban ¿qué? En la creación. Por lo tanto, el evangelio eterno está muy relacionado con la gran verdad del Padre y del Hijo. Y aquí dice una pregunta, ¿y los que no crean esto serán salvos? Pues bien, hermano, yo no puedo juzgar eso, pero solo digo que los que no creen en el evangelio eterno, entre el Padre y el Hijo, todo, pues, la respuesta es obvia. Sí, solo para corroborar. Sí.
para corroborar la cita, corroborar la cita que está dando el pastor, Signs of the Times, 15 de octubre de 1896. Ahí se menciona que el Padre y el Hijo estuvieron, y fue Cristo quien pronunció la ley sobre el Sinaí. Y hay otra cita de la sierva del Señor donde menciona que Cristo es tanto la ley como el Evangelio. Vamos a concluir entonces. El hermano Daniel tiene un aporte sobre el tema del sello de Dios. Bueno, saben ustedes que el principio del sello de Dios es igual como la circuncisión. La circuncisión en el miembro es la parte externa. O sea, era una evidencia externa de lo que ocurría, lo que debería ocurrir en el corazón, que era la circuncisión del corazón. Porque el mismo Dios le dice a Israel que era duro de servir, que es lo que quería era más la circuncisión del corazón, que fueran fieles. Y el sello de Dios también es el mismo principio de la circuncisión. O sea que el sábado es una muestra de lo que ya ha ocurrido en el corazón. Ahora, a veces nosotros como adventistas hemos tenido una mente, y disculpe que lo diga, una mente cerrada, una mente cuadrada acerca de lo que es el sello de Dios. Y a veces nos sentimos seguros, porque digo, bueno, yo guardo el sábado, yo conozco cuál es el día de reposo, por lo tanto ya yo estoy sellado, ya yo tengo el sello. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que el sello de Dios es más que el sábado? Les pregunto, ¿habrá personas que han guardado el sábado y se perderán o no? ¿Y qué pasa ahí entonces? El sello de Dios, como dice Apocalipsis, el nombre del Padre es el carácter, es viviendo la ley en el corazón. Por lo tanto, cuando se venga la crisis y el desafío, ahí mostrará quién es quién. Y el sábado jugará un papel importante. Pero qué interesante que aquí de los 144,000 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, en plural. Y a veces pensamos que el sello de Dios tiene que ver, o la marca de la bestia tiene que ver con un solo tema, el domingo, por ejemplo. Hermanos queridos, es más que el domingo. Si usted ve, por ejemplo, ellos tienen el nombre del Padre en la frente, ¿qué tiene la ramera en la frente? ¿También tiene un nombre? Dice misterio, madre de las abominaciones. No dice de la abominación, en singular. Dice abominaciones. ¿Y saben ustedes lo que es abominación en la Biblia? En el Antiguo Testamento involucra idolatría. Y ramera en griego significa una persona idólatra. ¿Y qué es una persona idólatra? Que adora a dioses falsos. Entonces, hay una cita de Ellen White que habla acerca de la marca de la bestia y dice, parafraseando, que la marca de la bestia es tener la actitud de defender doctrinas en plural. Doctrinas, como hace la bestia, tomándola como si fueran verdaderamente bíblicas cuando no son bíblicas. Entonces, sácase de la mente de que la marca de la bestia solamente es el domingo y de que el sello de Dios solamente es el sábado, porque hay personas que guardando el sábado, entre comillas, guardando el sábado, se van a perder. Mientras que personas que guardaron el domingo se van a salvar. ¿Qué se hace una persona guardando el sábado pero tiene una actitud diferente? No tiene la actitud o el Espíritu de Dios. No se va a salvar. ¿Por qué? Porque el sello es más que el sábado. El sello es vivir conforme a la palabra de Dios, a su ley, y eso solamente se hace cuando vive el Espíritu Santo en su vida. Entonces, es más que el domingo la marca de la bestia. Dice, involucra doctrinas que la bestia defiende como ciertas. Y lamentablemente dentro del pueblo de Dios también está defendiendo como ciertas doctrinas que no son bíblicas. Muchas gracias, Daniel. ¿Hacemos una oración para terminar o vamos a cantar? Ok. Muy bien, queridos hermanos. Muchas gracias, hemos llegado hasta la parte final. Yo sé que ha quedado muchas más inquietudes, más deseos quizás de hacer preguntas, pero el tiempo ya nos ha alcanzado. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a entonar el himno que nos ha estado acompañando estos días, que es Firmes y Adelante, el himno 516 en nuestros himnarios. Y voy a pedir que me puedan acompañar todos nuestros hermanos que han estado
Claro que sí. Vamos a cantar juntos este himno tema, agradecidos con el Señor por lo que Él ha permitido que se pueda realizar. Lo habíamos dicho en un inicio, esto es solo el principio. Con la misericordia y la gracia del Señor, estoy seguro nos vamos a volver a ver en alguna otra edición también de una campaña. Para honra y gloria al Señor sea cada cosa. Vamos a entonar este himno, 516, firmes y adelante. Queridos hermanos, vamos a postrarnos para orar, pero antes de orar quisiera agradecer al Señor nuestro Dios porque Él hizo posible toda esta campaña.
el poder estar en la selva, el poder estar aquí, el poder llegar a muchas partes del mundo a través de la señal de la internet. Quiero agradecer también a todos mis hermanos que gustosamente aceptaron la invitación de poder venir aquí, el llamado de parte del Señor. Cada uno tiene un testimonio especial de cómo fue la decisión para poder llegar aquí. Y el Señor también pudo suplir estos gastos, ¿no es cierto? Gracias por ese desprendimiento, queridos hermanos, que se hizo para poder estar aquí, en tiempo, en recursos y más todavía. Y gracias también, queridos hermanos, por estar con nosotros durante todas estas noches. Vamos a agradecerle ahora al Señor de rodillas y estamos seguros que no va a ser la primera ni la última vez esta campaña. El Señor tiene algo especial reservado para todos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque al terminar este sábado, esta semana, y vamos a empezar una nueva, la vamos a empezar con un fuego ardiente dentro de nuestros corazones, porque hemos escuchado palabras de vida del gran Maestro, tu Hijo Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por los músicos que han tocado instrumentos, melodías que exaltan tu nombre en el cielo y aquí en la tierra. Gracias por los predicadores que se han parado detrás del púlpito y han presentado la sola Escritura. Gracias por los hermanos que han venido a este local y los que se han conectado a través de los medios sociales, porque son testigos de que Cristo, tu Hijo amado, tiene hombres y mujeres que declaran las verdades que fueron escritas en las Sagradas Escrituras. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a poder continuar con la obra que nos has entregado. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder estar preparados para la segunda venida de tu Hijo Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y si de alguna manera nosotros hemos fallado, Padre, te pedimos perdón. Nos humillamos frente al trono de la gracia. Pero no pedimos estas cosas porque hay méritos en nosotros, Padre. Pedimos estas cosas por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Confiamos de que es la obra que empezó, Él la va a terminar. Danos de tu espíritu, úngenos y que podamos salir de este local y las personas puedan continuar sus vidas a través de los que están viendo en los medios sociales, podamos continuar todos proclamando el mensaje de los tres ángeles y el evangelio eterno. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. De manera especial también a nuestra hermana Nori, gracias a nuestro hermano Richard Barona, gracias Josué Cuba, gracias Lois también, y una feliz semana con todos, ¿sí? Gracias a todas las familias, mi familia que está presente, gracias por la colaboración que hubo, todo el trajín de conseguir cosas antes, previas, para recibirnos inclusive en la casa donde ahora por la misericordia del Señor estamos también hospedados. Así que muchas gracias a todos, queridos hermanos. Rapidito, es que no puedo despedirme sin decir mi palabra favorita, Maranata. Amén, amén, alabado sea el Señor. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, una feliz semana con todos.